Muy buenos días a todas. Mi nombre es Marisa Lifner. Chicas, pertenezco a la comunidad católica Amigos de Jesús y hoy les voy a dar la última plática de las heridas que hemos venido viendo desde hace algunos meses. Hoy es la última plática para cerrar y el siguiente miércoles tenemos alabanza y ministración para que el Señor termine de sanar nuestras heridas. Entonces, como yo se los dije el día que me tocó dar la herida a mí, este es un trabajo para adentro, no para afuera. Yo necesito aprender a verme como Dios me ve en mi corazón, en mis heridas y en mis lastimaduras. Y para eso lo que necesito es tener mi tiempo con Dios. Y en ese tiempo con Dios aprender a estar calladita y aprender a que Dios me hable y aprender a escucharlo. Lo primero que yo necesito es un corazón dispuesto a que Dios me enseñe. Dios no te va a enseñar lo que tú no quieras ver. En Apocalipsis dice, yo estoy tocando a la puerta y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Y ese entrar a cenar contigo a veces es tomarte de la mano y enseñarte lo que Dios sí quiere sanar en ti. Dice la palabra de Dios que en la medida que Él pone la herida, pone la mano, si yo se lo permito. Entonces les voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y básicamente la plática de hoy habla de cómo voy a dejar de ser víctima de todo lo que me pasó, ¿verdad? Y como hoy es la última, quiero hacer un resumen para que tengamos todo fresco. Entonces, hablamos de 5 heridas. La primera herida es el rechazo, en la cual no me aceptaron tal y como yo soy. La máscara que uso cuando tengo esta herida es la de huir. Me vuelvo una persona que huye. Entonces, cuando yo percibo que alguien me va a rechazar o que no pertenezco a ese lugar, me voy. La segunda herida es el abandono, que habla de padres ausentes emocional y físicamente. La máscara que me pongo es la de dependiente. Entonces, yo procuro tener la atención de los demás y lo que me asusta sobremanera es la soledad. Y entonces hago todo para no quedarme sola, ¿verdad? Y entonces es aquí en donde yo empiezo a aceptar situaciones que no puedo aceptar y empiezo a decir que sí cuando quiero decir que no, con tal de no sentirme sola, ¿verdad? Porque mi herida es que me abandonen. Para que no me abandonen, yo empiezo a depender mucho de las personas. La humillación, esta es la herida que te pueden hacer a lo largo de tu vida, no necesariamente que te la hicieron cuando eras pequeño. Las otras generalmente suelen o surgen en la infancia. Esta puede darse en cualquier momento de tu vida y es cuando se burlaron de mí o me avergonzaron. La máscara que uso es la de masoquista. Entonces anulo mis necesidades por los demás, pensando que los demás son más importantes que yo. Y me cuesta mucho aceptarme y cuidarme. Es este tipo de personas al que tú les dices, oye, ¿y cuándo te hiciste tu chequeo? No, pues hace como 3 años. ¿Y cuándo vas a ir? No, es que fíjate que mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi perrito lo necesitan y yo siempre estoy en último lugar, ¿verdad? Y es el tipo de personas que tú les preguntas, oye, ¿y tú qué necesitas? Y no saben. Pero pregúntales qué necesita su mamá, su hermano, su esposo, su hijo, la lista. Y esto es lo que ellos deberían hacer.
pero tener esta hacia mí no lo tiene. La cuarta herida es la traición. No cumplieron lo que me prometieron. Esto me da la máscara de una persona que controla, que me vuelvo hipervigilante constantemente, controlo todo lo que hay a mi alrededor para evitar el peligro y la traición, ¿verdad? Ya sabes, ese tipo de personas que hablan 10 veces al día, y dónde estás, y a qué hora vas, y por qué vas a venir, y por qué no fuiste, y necesito saber todo lo que está pasando, porque en la medida que yo tengo control, me siento que estoy controlando lo que pasa y que no voy a ser traicionada. Y la quinta herida es la injusticia. Esa herida se genera cuando han sido muy fríos y muy duros conmigo, ¿verdad? Y yo siento que me han tratado injustamente. Lo que hago es que escondo lo que siento y no expreso mis emociones y me vuelvo muy rígido. Esa es la máscara, la rigidez. Entonces, espérenme un segundo que ya me dio calor. Yo les hablaba cuando yo les di la plática, cuando tú tienes una herida física, te caíste en la bicicleta y te abriste, y te ponen una curita o te ponen una curación, las que nos caímos con singular alegría y nos abríamos, ¿verdad? Yo me abría y se me metían las piedritas negras del pavimento, ¿verdad? Entonces llegaba con mi mamá y, ya va a limpiar. Y después me ponían la pomada y después me ponían la gas. Y cuando ibas a la curación, que tu mamá a veces te curaba y a veces el doctor, y quitarte la babosadita, se había pegado, ¿se acuerdan? Entonces, sí dolía. Un poco, este es el proceso. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Dice la palabra de Dios que Dios pone la herida, pero pone lo malo. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando me hacían esas curaciones, rapidito mi mamá me ponía la mano, para que no me doliera tanto. Entonces, la pregunta es, ¿me quiero quedar ahí? Con mis avanzar y caminar. Pregunta, ¿alguien puede respirar por ustedes? Ok. Nadie. ¿Esto? Nadie. Entonces, si tú no decides caminar y avanzar, ahí te vas a quedar. Usando tus máscaras y atrás tu herida cada vez más contaminada y más infectada. Exactamente lo mismo que nos pasa con una herida física. ¿Qué pasa si no la curas? Se infecta, tienes que tomar antibiótico, a veces tienes que ir a una cirugía para que te limpie y a veces te tienen que amputar la pierna. A veces. Se lo hago porque la similitud es bien parecida, ¿verdad? O sea, como es internamente no lo veo, pero eso no quiere decir que no esté abajo infectando todo. Entonces, después, antes de que se me olvide, la primera plática que tuvimos que la dieron Blanca y Cris fue acerca del perdón. ¿Se acuerdan? Antes de empezar con las heridas. Y en esta plática es que lo más importante es que yo aprenda a perdonarme a mí misma y a las personas que me dañaron. Ese es el primer paso que yo tengo, que necesito hacer para empezar este camino de salida. Después vino Gina de Forte y nos habló de la culpa y la vergüenza. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa es generada por algo que yo hice mal, que está mal, que me equivoqué, que cometí un error, y entonces me siento culpable porque cometí un error. El error es para afuera. La vergüenza es adentro. Siento que yo estoy defectuosa, siento que hay algo que está en mí que no funciona. Y esto viene de todas estas máscaras. Entonces yo siento que no estoy bien, que hay algo que no funciona y esa es una vergüenza interna y hay muchos autores que hablan de la familia y de la familia
tóxica, que hablan de esta vergüenza tóxica, que es una vergüenza que te hace mucho daño. Entonces, hoy sabemos que estas heridas me causaron dolor, por ese dolor me puse las máscaras y necesito saber cuál fue mi herida, para qué. ¿Para qué necesito saber? Para entregársela al Señor y decirle, sí, a mí me pasó esto y esto me lastimó y entonces yo soy así y entonces yo controlo y entonces yo no dejo que mis hijos hagan y entonces yo los llamo 15 veces al día y entonces aquí necesito, Señor, que vengas y me sanes. Por eso es importante. Dios ya lo sabe. La que no lo sabe soy yo. La que lo entierro en el sótano 5 soy yo. Entonces, yo necesito sanarlo porque así lo puedo resignificar. ¿Qué es resignificar una experiencia? En lugar de irme a la herida y decir, ¿cuánto me dolió? Hoy lo puedo ver como una experiencia que está superada. Regreso al ejemplo de la pierna. Después de todo esto que te limpiaron y que te pusieron el antibiótico y la pomada, hoy, 20 años después, ¿qué pasa con esa herida? Le pasas la mano, ya no te duele. ¿Quedó la cicatriz? Sí, ya no te duele. Y puedes decir, sí, iba en la bicicleta y me caí, pero hoy eso ya no duele. Esto es igual. Por eso necesitas ir allá y entonces. ¿Qué es lo más importante que necesitamos aprender hoy? Que no vas a ir sola. Que Dios va a ir contigo. Sí o sí. Si yo se lo permito. Si yo empiezo, no, ya saben, como guardando el lobo en el closet, no quiero ver, ¿verdad? Que en psicología se llama la negación, Dios no te va a aplicar. Entonces, por eso les dije al principio, este es un ejercicio para adentro, ¿verdad? Entonces, mucho del caer en estas heridas y tener estas heridas, corremos el gran peligro de caer como víctimas. Le habla a tu hijo y te dice, mamita, ¿cómo estás? Ay, mi hijito, vaya que me amaste, porque aquí, pues, no hay leche. A ver si pasa, si vienes por la leche. Como nadie me llama, como nada. Ya saben, pobrecito el gusanito. Ah, la víctima. No más que la queja, Jenny, la víctima. Pobrecita de mí, nadie me ayuda. Sí, mira, y cuando estuvieron los bloqueos, pues yo aquí sola. Ya sabes, y si me muero, pues nadie se va a enterar, ¿verdad? Pero claro, tú allí, allá, con tu vida, tenemos ese grave peligro de, no importa cuál fue tu herida, caer en el plan de víctima. La plática de hoy trata de cuáles son esas situaciones en las que yo contesto como víctima para no solo sanarme de mis heridas, pero dejar de ser esa víctima, ¿verdad? Una señal de alarma es que yo sobrereacciono ante una situación que no lo amerita. Por ejemplo, Marisa me invita a tomar un café y no va, y me deja plantada. Y yo, pero hagan de cuenta como que me dejó plantada el día del compromiso de mi hijo. Y lo repito y lo repito, y qué bárbara, y como, o sea, no era para tanto, ¿verdad? Y al final ella me llama y me dice, es que fíjate que tuve una emergencia porque tuve que llevar a mi hijo al hospital. Y yo, sí, pero me has llamado. Y de repente se acerca una amiga y te dice, oye, ¿no crees que fuiste un poquito exagerada, ¿verdad? Te puede pasar con tu jefe, con tus amigos, con tus hijos, con tus hermanos, y de repente te das cuenta que tu reacción no amerita a la situación que pasó. Reacciono con sobrecarga de enojo, tristeza y ira. Entonces, cuando yo sobrereacciono, así que me voy a la luna,
es porque esa herida seguro tiene que ver allá. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un jefe muy autoritario y de repente el jefe te dice, no, mira, es que esto está mal, es que no lo hiciste bien, es que lo tienes que mejorar, y yo me pongo para balazos, lo que estoy viendo en mi jefe es a mi papá. Y sí o sí, si tú te regresas y te recuerdas cómo era tu papá y cómo te trataba, vas a encontrar tal vez no las mismas palabras, pero las mismas emociones sí. Les cuento un ejemplo. Llega un señor de 40 y pico a terapia. No era mi paciente, es un caso que yo leí. Y entonces llega y dice en la terapia, es que yo a mis hijos nunca les voy a pegar porque a mí mi papá me pegó. Y entonces yo sé lo que se siente. Y le preguntan, ¿y tú cómo eres siendo papá? Ah, pues yo soy muy estricto con mis hijos, yo no los dejo hacer esto, yo no los dejo hacer otro. Cuidadito y se me salen de por aquí, yo parezco militar. Pregunta, ¿cómo te sentías tú cuando te pegaba tu papá? No, pues me sentía muy triste, me dolía aquí en la boca del estómago, sentía. ¿Cómo te sientes hoy siendo ese papá para tus hijos? Igual. Lo repetimos, ¿sabes? Y entonces cuando esta persona tiene ese problema con su jefe, reacciona como reaccionaba ya. Sin embargo, hoy está repitiendo en acciones diferentes, haciendo sentir a tus hijos de la misma manera en que mi papá me hacía sentir a mí, aunque yo no les pego físicamente a mis hijos. Se dan cuenta que entonces es cuando empezamos a ver la importancia de sanar. Porque si no sanas, sí o sí lo vas a repetir. Observen, vean familias, se van repitiendo las historias, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es grato y lo que le es perfecto. Chicas, hay que cambiar el chip aquí para que cambie mi acción. Si tuviéramos que resumir la plática de hoy, la podríamos resumir en esta cita. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver cómo gestionas tus heridas. Cambia la forma de decir, sí, es que a mí me lastimaron, es que pobrecita de mí, es que yo como he sufrido. Y di, basta, hasta hoy, yo hoy voy a actuar diferente. Y actuar diferente significa cambia tu manera de pensar. Lo ideal es que cuando, les voy a hacer la otra pregunta de los 5 millones. ¿Te van a traicionar? Sí. ¿Te van a abandonar? Sí. ¿Te van a rechazar? Sí. ¿Te van a humillar? Sí. ¿Vas a ser víctima de injusticia? Sí. Hoy, sí. Sí o sí o sí. Te lo van a volver a hacer. ¿Cómo vas a saber que ya estás camino de sanar? Porque ya no te vas a ir a la herida. Lo vas a vivir hoy como una experiencia. Ya no vas a sobrereaccionar. Ya no vas a gritar, ya no te vas a poner iracunda, ya no te vas a hacer la víctima, simplemente vas a decir, si me pasó, qué mal me cayó lo que me hizo, si lo puedo hablar con esa persona, lo hablo, y si no, sigo, pero ya no voy allá. Es como cuando tengo la herida en la pierna, sí, pasó, y ya. Y entonces empezamos a avanzar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo reacciono yo mal? Como esta plática se trata de mi espejo, ¿cuándo reacciono yo mal? ¿Cuándo sobre reacciono? ¿Cuándo me enojo? O sea, esta es una pregunta como un espejito para que te veas. A veces, verme es bien difícil, ¿sabes?
Pero para eso tengo a gente cercana. Si yo acepto que me digan ciertas cosas. Y también tenemos, por eso les dije al principio de su oración con Dios. ¿Quién sí estaba ahí? Dios. ¿Quién lo sabe? Dios. Todo es que yo le dé permiso de que me enseñe lo que Él necesita enseñarme para que yo salga. Entonces, ¿van a venir situaciones dolorosas a nuestra vida? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? En este mundo tendréis aflicción. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. Eso quiere decir que el dolor es inevitable. Sin embargo, sufrir es una elección. Sí me dolió, pero si yo empiezo, ay, pobrecita de mí, y es que mira lo que me pasó, y pobrecito el cocodrilo, y mira qué duro, y mira, la que se queda sufriendo en el plan de víctima soy yo. Y dejo de asumir mi responsabilidad en lo que me pasó. ¿Qué me tengo que preguntar? En lugar de ¿por qué, pobrecita yo? ¿Para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Qué necesito aprender? Todo tiene un aprendizaje, todo. Si yo le dejo a Dios que me enseñe la lección. Y la segunda pregunta es, ¿qué necesito aprender de esto? Señor, enséñame. No es que no duela. ¿Qué necesito aprender y para qué lo estoy viviendo? ¿Verdad? Entonces, ya les dije los síntomas de alarma, ¿verdad? ¿Podemos cambiar las heridas que tenemos? No podemos. Podemos cambiar la forma en que a partir de hoy voy a decidir vivir mi vida. Adentro, niñas. Esto no pasa afuera. Esto es adentro. Pregunta para todo el público. ¿Pueden evitar que llueva? ¿Pueden evitar mojarse? ¿Cómo? Okay. Pasando a nuestra plática. No puedo evitar el dolor. No puedo evitar las heridas que me pasaron y que sí fueron ciertas y que sí me dolieron. Tienes dos opciones. Si usas un paraguas, estás haciéndote responsable de tu situación y buscando una solución. ¿Para qué? Para no mojarme, para no sufrir, para no quedarme en el sufrimiento, para no quedarme pobrecito el cocodrilo. O puedo esperar a que deje de llover. Y ahí me convertí en una víctima de la lluvia. ¿De quién es la decisión? Mía. ¿Verdad? Entonces, muchas veces detrás del sufrimiento viene la victimitis, y es que yo tanto que he sufrido, y es que a mi pobrecita, y es que a mí me pasó, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado cuando ustedes preguntan a alguien, ¿cómo estás? Pues ahí vos, jalando la carreta, ya sabes, esta vida tan dura que me ha tocado vivir. Y es la pregunta siempre, no cambia la pregunta, ¿verdad? Jala la carreta con los hijos, o jala la carreta con el marido, o con el trabajo, o con la situación, o con el clima, pero siempre hay, la cosa está mal, ¿verdad? El peligro de esto es que se vuelve una gran manipulación, porque entonces yo trato de hacer sentir culpables a mis hijos, a mi marido, a mi mamá, para que digan, ay, pobre, ay, vayamos a traerla ya mismo, pobre, es que no tiene carro. Vayamos con ella en Navidad porque ella, pobre, se queda sola. ¿Y qué se volvió? Una manipulación. ¿Y qué logré yo? Si le regresara a las máscaras, la masoquista, la que controla, la rígida, la que logra lo que quiere. ¿A través de qué? De ser una víctima y una manipuladora. ¿Verdad? Y después de esta pregunta es, no, es que tú deberías de saber
que yo el 24 de diciembre quiero que todos mis hijos estén en la mesa y cómo me lo preguntas. Tú deberías de saber que yo necesito esto. Todos deberían de saber, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Qué tal? ¿Les suena? Suena, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que habló Gina en su plática era de asumir mi responsabilidad en lo que yo hago, en lo que me toca, en lo que siento. Entonces, ¿cómo voy a salir de la manipulación? Necesito aprender a ser una persona auténtica. ¿Con quién? Conmigo. Con nadie más que conmigo. Y si a mí me está costando ser auténtica conmigo, lo que significa sí me duele, sí me afecta, sí quisiera que fuera diferente, sí lo necesito, sí me gustaría que mis hijos vinieran el 24 de Navidad, pero si no van a venir, no importa. Yo busco opciones y veo qué hago. O los llamo y me voy con ellos. ¿Sí? Entonces, no estoy esperando que la otra persona cumpla con mis expectativas, con lo que yo necesito, con mi plan de acción, sino que yo empiezo a accionar, busco mi sombrilla y digo, si está lloviendo, está demasiado fuerte la lluvia, no me sirve una sombrilla, necesito una capa. Pero, no, es que hay mucho lodo, entonces necesito unas botas. Entonces necesito las botas, la capa y la sombrilla. ¿Y quién llegó cerca? Yo. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo responsabilizarme con la lluvia que está allá afuera, que tal vez no es culpa de nadie, que tal vez pasó porque me tocó, porque me saqué el numerito, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo lo vas a pasar? La palabra de Dios dice, yo te doy hoy a escoger entre bendición y maldición. Bendición, hazte responsable. Camina, levántate en tus dos pies. Maldición, quédate esperando aquí, mi hija, que pase el aguacero. A ver si alguien viene por ti. No solo, a veces nosotros mismos nos generamos este camino. A veces nosotros mismos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, esto que les estoy hablando es como bien sutil, ¿saben? O sea, no es como que se nota, sino se va volviendo así. Hay una parte, una cita, creo que está en Cantares, que dice que las zorras pequeñas se comen los arbustos, ¿verdad? Y esto se puede volver eso en tu vida. ¿Qué significan estas zorras? Es como que tú ves el árbol ahí y dices, no, pues este árbol algo fuerte, sí, tiene un tronco grueso, y no sabes que adentro del tronco, en la raíz, hay unos gusanitos que se la están comiendo, y de repente, chunga, le amaneció el árbol caído. Y eso te puede pasar a ti, porque esto no se ve, porque es sutil, porque es suavecito. Por eso, tan importante, mi momento de oración con Dios. Y te voy a decir otra cosa, Dios no te lo va a enseñar mañana, tal vez no, porque Dios sabe si estás lista o no estás lista para verlo. Por eso la negación de la que habla Jenny muchas veces es una cobija que tú te pones a ti misma porque no lo puedes ver. Esto se ve bien claramente cuando tú estás hablando de un abuso. Tú no puedes ver un abuso sexual en tu vida si no estás lista y no estás parada en tus dos pies para confrontar. Y mientras tú no tengas los recursos y las herramientas emocionales internas para tolerarlo, lo vas a tener en el sótano muchos años, hasta que logres estar lo suficientemente fuerte para verlo. ¿Quién sabe eso? Dios. ¿Quién te va a llevar de la mano? Dios. Entonces, ¿qué necesitas? Confía en Él. No importa qué haya pasado si Él va contigo.
No importa lo que quieras ver, si sabes que sí o sí el Señor te va a consolar, te va a restaurar y te va a hacer una mejor persona. ¿Cómo te va a hacer una mejor persona? Dejando de manipular, dejando de ser víctima, dejando de usar máscaras y haciéndome responsable de mí, ¿no? Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, con el que Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, conforme lo que el Espíritu les ha enseñado. ¿Qué dice aquí? No necesito que nadie me enseñe. El Espíritu me instruye acerca de todo lo que yo necesito saber. Y las enseñanzas que me va a dar el Espíritu Santo son verdad. La pregunta de los 5 millones aquí. ¿Quieres ver? Dios dice que Él te quiere enseñar. Pero si tú no quieres ver, no lo vas a ver. ¿Verdad? En la primera de Juan 2:20 dice, Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Quiero saber. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Solo y solo si yo digo que sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los bloqueos que a mí me impiden avanzar y salir de la víctima? Esperar que el otro cambie. Es que mi marido, es que miren, es que si él fuera más responsable, si él llegara temprano, si él fuera un buen papá, yo estaría mejor, ¿verdad? Cuando yo hablo que si mis hijos, mi marido, la situación cambia, entonces sigo en mi lugar de víctima, ¿verdad? Creer que he tenido mala suerte, pobrecita de mí, es que a mí me tocó, es que, ¿verdad? Yo estoy segura que si aquí hiciéramos un conteo y cada una de nosotras pasara a contar una experiencia difícil, no nos alcanzarían los dedos de la mano para contar. ¿O me equivoco? ¿O hay alguien aquí que no le haya tocado nada, que no le haya pasado nada en su vida? Todos hemos pasado de una o de otra manera por situaciones difíciles y dolorosas. ¿Pero qué hago yo? Pobrecito el cocodrilo. Ah, no, es que lo mío es lo más duro, ¿verdad? Y regreso a la pregunta, ¿qué necesito aprender? ¿Para qué Dios permite esto en mi vida? Y me levanto y aprendo. Y sigo, ¿verdad? Cuando yo culpo al otro, me esclavizo, porque yo no puedo hacer nada si el otro no hace nada. Entonces me quedé aquí sentadita igual, esperando a que deje de llover, ¿verdad? Cuando yo sufro y me sacrifico, consigo que los demás me volteen a ver. ¿Cómo? Pobrecita. Ella sí, es que ella sí le ha tocado re duro, ¿verdad? Y con eso empiezo a controlar a los demás. Y si se acuerdan, el control es una de las máscaras, ¿verdad? Y entonces consigo lo que deseo a través de la manipulación. Y creo que cuando las personas hacen por mí, me están amando. Porque entonces me entienden y me contemplan y me ayudan, ¿verdad? Entonces, ¿qué me impide cambiar? Ya les dije, quitarte la curita, quitarte la curación, te va a doler. Te va a doler. Cambiar te va a doler. No existe la varita mágica. Dios no va a aparecer con una varita mágica, va a decir, ¡oh! No. Necesita esfuerzo de tu parte.
Nos queremos quedar en nuestra zona de confort. ¿Cuál es nuestra zona de confort? Pobrecita de mí, yo como sufro, hay que todos me entiendan, que todos hagan lo que yo quiero. Y en esa zona de confort, a veces tolero abusos y gritos. A veces no puedo decir que no, porque decir que no implica salirme. Porque decir que no implica poner un límite. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, por lo menos yo, hemos escuchado estas relaciones abusivas, ¿verdad? En las que tú le preguntas al esposo y le dices, ¿y por qué no lo dejas? No, es que él me grita porque yo me lo merezco. Es que él me lo hace porque yo no lo hice bien. Pero ¿qué implicaría pararse en sus dos pies y decir, ya no me grites o ya no me pegues? Salirse, no tolerar. Eso es muchas veces salir de tu zona de confort. Confrontar a una persona con la que estás peleada puede implicar que te pelees más con ella. Es más fácil quedarme ahí. Eso no quiere decir que esté cómoda donde estoy. Solo quiere decir que me resisto a cambiar y que no estoy buscando una salida diferente. Dice en Josué 1:9, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni desmayes, porque yo, tu Señor, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué dice antes? Esfuérzate y sé valiente. ¿Tú crees que necesitas ser valiente y esforzarte para salir de ahí? Sí. ¿Necesitas esforzarte y ser valiente para quitarte las máscaras? Sí. Pero despuesito de eso, fíjate que dice la palabra de Dios, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Eso quiere decir que si yo me voy al sótano 5 de un recuerdo que ha sido muy doloroso en mi vida y que me ha lastimado profundamente, ¿quién va a estar ahí? Dios. Además, que Dios ya lo sabe, ¿verdad? La que necesita entenderlo soy yo. Entonces, es importante que yo aprenda a salir de esta zona de confort sin resentirme, sin enojarme, sin llorar, entendiendo qué es lo que me pasó y que ya no quiero llevar esa carga en mis espaldas. ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Yo sí recibo beneficios de quedarme aquí, ¿verdad? Recibo atención y reconocimiento aunque sea negativo. Aunque vayan mis hijos de mala manera, pero van. ¿Verdad? Sí, sí. Y muchas veces me siento valiosa y siento que es la forma equivocada de recibir afecto. Consigo ser víctima, manipulo, consigo lo que yo quiero y lo más importante es que no me logro conectar conmigo, ¿verdad? Y me quedo bien acomodadita para no salir de ese sitio, de ese lugar de confort. Fíjense qué bonita esta frase que encontré de Hellinger que dice, sufrir es más fácil que actuar, ¿verdad? Porque sufrir me deja en pobrecita de mí. Actuar implica hazte responsable, camina, avanza, ¿verdad? Entonces, no voy a buscar excusas, no voy a decir esto es lo que me tocó, no. Está duro el aguacero. Nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no duele. Nadie. Ni Dios. Ni Dios. La decisión al final es tuya. Entonces, ¿cómo puedo saber que voy caminando hacia una sanidad y empezar a dejar mi plan de víctima, de manipuladora y quitarme mis máscaras? Aprendo a identificar lo que siento. Le pongo nombre a mis emociones. Las reconozco y las valido
ante mí misma. Si yo les preguntara ahorita, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te podrías poner nombre? A veces no les podemos poner nombre. No sé cómo me siento, ¿verdad? Entonces, esta parte de aprender a ponerle nombre, esto me enojó, estoy asustada, esto me preocupa, por eso es todo para adentro, todo yo conmigo y con Dios. Aprender a expresar y a poner tus límites. La palabra de Dios dice cuando tú sí seas sí y cuando tú no seas no. ¿Cuándo voy a decir que sí y cuándo voy a decir que no? Porque muchas veces, por miedo al rechazo, por miedo a la culpa, la vergüenza, a que ya no me quieran, a que me abandonen, no pongo un límite. ¿Por qué? Porque me pueden dejar de aceptar, me pueden dejar de aprobar, y ahí probablemente me voy a la herida de abandono, me voy a la herida de rechazo, y como no me quiero volver a sentir rechazada ni abandonada, entonces digo que sí a todo. Sí. Ajá. No, Bert Hellinger. No, él es otra persona, Rosy. Él es otra persona. Gracias. Entonces, acepto. Chicas, ¿cuál es la última parte de un duelo y de una pérdida? Aceptar. Pasan muchas cosas en un duelo, muchas cosas, muchos pasos. Paso por aquí, lo niego, negocio, me culpo, paso por muchas cosas. ¿Cuándo sé que ya estoy en vías de superar el duelo con lo que perdí? Acepto que me pasó. Aceptar no es resignarte, es decir, sí me pasó. Y ya. ¿Cómo me afecta esto? ¿Qué hago? ¿Cómo busco soluciones? Esto me afectó y voy para adelante, ¿verdad? Cuando las cosas salen mal, no como yo quiero, no me culpo inmediatamente por mi culpa, porque yo sé, porque yo no hice. No, tienes ahora esta capacidad de discernir y de ver las situaciones de una forma mucho más objetiva y decir, bueno, ¿tuve culpa o no? ¿Fue porque yo lo generé o fue porque pasó? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Y cómo hago para salir de esto? Y empiezo a poner mi mejor esfuerzo para salir de ahí. ¿Verdad? Me vuelvo menos reactiva. Fíjense, yo les dije al principio que cuando yo tengo una reacción muy reactiva es porque está relacionada allá y entonces con algo que me pasó. Si yo me empiezo a dar cuenta que mis reacciones son más autorreguladas, son más controladas, quiere decir que estoy sanando allá. Porque entonces ya no me estoy defendiendo, ya no me voy a la herida, me voy a la experiencia. Si esto me pasó y para adelante, ¿verdad? Y ya tengo esta parte en donde yo puedo empezar a preguntarme a mí misma, ¿qué me pasa? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me enojé tanto? Y entonces empiezo a tener este diálogo interno en el que yo me cuestiono mi comportamiento. Y de esta forma, lo que empiezo a hacer es a tener una autorregulación emocional, un autoanálisis y responsabilidad. Estos tres elementos son elementos importantes de una inteligencia emocional. Si yo no me sé regular a mí misma, si yo no tengo responsabilidad conmigo misma, mi inteligencia emocional está bastante baja. Me doy cuenta de que sanar no va a ser en línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo hoy decido ir para atrás,
ver lo que me afectó y sanar. Eso no quiere decir que vas a estar aquí y te vas a ir como cuento. No, señor. La sanación es 3 pasitos para adelante, como dice Jenny, 2 para atrás. Que estés yendo para atrás no significa que estés retrocediendo, es parte de salir. Va a ser un proceso, va a ser para adelante, para atrás, un día mejor, otros días no tan bien, ¿verdad? Ya que estoy sacando a la luz situaciones y heridas que yo hubiera querido que se quedaran guardadas para siempre. Y no valdré. ¿Verdad? Empiezo a salir de mi zona de confort. Empiezo a generar cambios que antes no hacía. Dígame, Vivi. ¿Podría repetir esos 3 elementos? Sí, con mucho gusto. Autorregulación emocional, autoanálisis y responsabilidad. ¿Qué es la autorregulación emocional? Que yo de repente quiero matar a Jenny, pero no la mato. O sea, que ella hizo algo que me enojó tanto, pero yo le bajo 5 rayitas, voy a hablar con Jenny, pero no me voy con todo. ¿Verdad? Ajá. Y a veces, neurológicamente está comprobado que si yo estoy enojada, todo mi cerebro está actuando en una forma impulsiva. La decisión más inteligente es que yo estoy furiosa con Jenny, me vaya, respire, me espere y después le hable. Cuando ya todo mi sistema nervioso se reguló y le puedo hablar en la paz de Dios y decirle, Jenny, esto no me gusta. Esa es la autorregulación emocional. Dígame. Yo le iba a decir que yo había aprendido que dice que el enojo dura 20 segundos. Entonces, que en 20 segundos tú puedes volver a bajar y como ya actuar de una manera más controlada. No quiere decir que se va a calmar. No, quiere decir que la efervescencia ya baja un poco. Yo, en mi experiencia, Luqui, pienso que 20 segundos no alcanza. Yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Cuando a mí algo me ha enojado, muy enojada, o sea, que me sacó de mi base, yo a veces tengo que esperarme al otro día para poder hablar. ¿Cuáles son las recomendaciones siempre? No decidas, no hables con el hígado. No hablas tú, habla tu hígado. Bájale, espérate. Yo pienso que es importante que cada quien se conozca. Yo, si estoy furibunda, pero yo te digo, ni me hables porque te voy a matar. Déjame que se te baje. Cada quien necesita saber cuándo se te va a bajar. Esa es la autorregulación. Yo me conozco. Cuando yo ya sé que me bajó, voy y hablo con Jenny y se lo digo. ¿Verdad? La segunda es el autoanálisis. Es esto que les acabo de decir. ¿Qué me pasa? ¿Por qué reacciono así? ¿Será que estoy cargada? ¿Será que estoy preocupada? ¿Será esto? Y entonces tú misma haces tu esquema. A veces nos es muy difícil hacer nuestro propio esquema. Busca una persona confiable. Confiable. ¿Qué es una persona confiable? Una persona que te va a decir la verdad. No, claro que no lo va a estar propagando, Shirley, pero muchas veces una persona confiable es alguien que tiene la capacidad de decirte las cosas en tu cara aunque no te guste. Ya, porque a veces eso es lo que estamos esperando, que nos digan la verdad. Y no todas las personas tienen esa capacidad de decirte, sí, tú te equivocaste, sí, ¿sabes qué? Sí, en mi opinión, esto que hiciste no está bien, sí. Entonces, sí necesitas a ese tipo de persona porque lo que quieres es aprender, lo que quieres es mejorar. A nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos, que cometimos errores. Si yo estoy en la disposición de que me lo diga alguien, yo quiero que ese alguien me diga la verdad. ¿Verdad? Entonces, el tercero es la responsabilidad, perdón. Vivi, el tercero es la responsabilidad. Gracias.
Entonces, acepto que me van a decepcionar las personas, que me van a lastimar, que se van a equivocar, que van a cometer errores. Ahora, como se los he dicho toda la plática, ya no lo voy a ver como una herida, sino como una experiencia. Me lastimó, pasa, ¿verdad? Entiendo que vienen días buenos, que vienen días malos, que mis amigas me van a fallar, mis hermanas me van a fallar, mis papás, que yo voy a fallar, sobre todo, ¿verdad? Y entonces, en base a esto, yo vivo más tranquila, porque acepto lo que he vivido, me reconcilio con mi realidad y me perdono. Y me perdono. La parte más importante es me perdono. Porque cuando yo no me perdono, entonces me engancho en la culpa, en la vergüenza. Y ese es el perdón más difícil. Tal vez me es fácil perdonar a mis papás o a mis hermanos, porque muchas veces tengo este entendimiento de sí, es que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían y les tocó muy difícil y ellos venían de la guerra. El juez más duro soy yo conmigo. Yo conmigo. Y ahí es en donde necesitamos la misericordia de Dios. Que yo me pueda ver como Dios me ve. Que yo pueda tener esa compasión conmigo como Dios la tiene conmigo. Esa es la parte más difícil. Y la última es que acepto la ayuda y el apoyo, ¿verdad? Pedir ayuda para muchas personas es muy difícil. Levantar la mano y decir, necesito que me ayudes, no sé para dónde ir, estoy confundida, es algo que a muchas personas les cuesta mucho. Y una forma en que tú puedes aprender y darte cuenta que estás saliendo y que estás avanzando es cuando levantas la mano y dices, si alguien puede orar por mí, porque mire, me está pasando esto y esto. Y está bien. Y está bien que yo pida ayuda. No soy omnipotente, no todo lo puedo hacer sola. Está bien que me den la ayuda. Y por eso es una gran bendición estar en esta comunidad. Porque aquí puedes venir y decir, miren, necesito que oren por mí, necesito que hagan una capilla, necesito. Y ahí es donde puedes empezar a pedir ayuda y a entregarle las cosas al Señor. Para terminar, quiero leerles Filipenses 4, del 4 al 8, que dice, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Preséntaselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Se las voy a parafrasear con el tema que vimos hoy. Alégrate siempre en el Señor. Repito, alégrate. Que te conozcan porque eres una persona bondadosa. El Señor está cerca. A pesar de lo que he vivido, a pesar de mis heridas, Dios quiere que esté alegre, que sea una persona bondadosa. Y dice Él, estoy cerca. Estoy cerca. A pesar de tu dolor, ahí estoy. No te aflijas por nada. Preséntaselo todo a Dios en oración. Miren, a veces nuestra oración le falta mi parte fea. A veces en mi oración me falta decirle,
Señor, tengo miedo. Ay, qué fea me vi como le contesté a mi hijo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Señor? Que no puedo, que me sobrepasa. O sea, cuando menos siento ya pegué el grito, cuando menos siento ya grité. Dice la palabra, no te aflijas. Preséntaselo a Dios. Yo tengo ese corazón de enseñarle a Dios esa parte. Yo puedo venir y presentarle esa parte mía fea y darle gracias por lo que hace, por lo que sí te da, por lo que sí hay, porque Él quiere sanarte, porque Él tiene planes de bendición para cada una de nosotras, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Y dice, y así Dios te dará su paz, que es más grande de lo que tú puedes entender. Y esta paz cuidará tu corazón y tus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Mientras tú vas caminando por este proceso de sanidad y le pones todo a Dios en oración y le das gracias, dice, Dios te dará su paz. ¿No les encantaría pasar por este proceso de sanidad en la paz de Dios? Y que cuando vas el domingo a misa y te dicen la paz, tú digas, esa paz está conmigo. Porque yo estoy pasando por este valle de sombras y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me acompaña a pesar de lo que sí estoy pasando, a pesar del dolor. Y dice, y esta paz cuidará mi corazón y mi pensamiento. Y yo empecé esta plática diciéndoles, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y si yo le permito a Dios y hago de esta cita mi vida, Dios va a cuidar mi corazón y mis pensamientos. Por último, piensa en lo verdadero, en lo que es digno de respeto, en lo recto, en lo puro, en lo que es agradable y tiene buena fama, en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Y la invitación aquí es, sal del drama. Hay cosas buenas en tu vida. Empieza a ver lo bueno, lo que sí hay, lo que sí tienes, lo que es digno de respeto. Sí pasó, sí costó, sí fue duro, pero la cita de hoy, con la que yo termino, dice, ve lo bueno. Tengo un corazón agradecido por lo que sí hay, por lo que Dios sí te da, por lo que Dios sí quiere sanarte. Y de esta manera vas a empezar a salir de tu papel de víctima. Hasta aquí mi plática.